Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por conectarse a este webinar. Hoy vamos a hablar de trastornos de la menstruación. Es un tema eh, muy amplio que te genera muchas dudas y esperamos que se resuelvan y poderles dar la mejor información para, para que ustedes conozcan de este tema. Hoy tenemos un super invitado. Les quiero presentar al doctor Eric Estrada. Él, además de un excelente médico, es un gran amigo mío. El doctor Eric Estrada es médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Luego hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital General San Juan de Dios. Eh, Recientemente terminó la especialidad de ginecología oncológica con IGCS, que es la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. Es el primer graduado en Latinoamérica de esta institución y actualmente es uno de los médicos del staff en la clínica de ginecología oncológica del Hospital General San Juan de Dios. Es maestro también o profesor eh, en, en la Universidad Francisco Marroquín, en el pregrado de medicina de la Universidad Francisco Marroquín. O sea, aquí tenemos una persona que sabe mucho del tema y va a ser un gran placer poderlo escuchar y que ustedes también puedan resolver sus dudas. Con ustedes, el doctor Eric Estrada. Buenas noches y muchas gracias, Julio, por la presentación, y para mí va a ser un gusto y un agrado poder dar esta charla. En lo particular genera muchas dudas, inquietudes, y creo yo que estamos hoy listos para poder resolver algunas, pero más que todo también aclarar aquellas cosas que muchas veces puede generar controversia y que de alguna manera tengamos el tiempo para poder clarificarlas y que tengamos la opción también de saber qué es aquello que es normal versus aquello que no es normal. Entonces, la charla está enfocada precisamente en desarrollar esos temas, esas opciones en las cuales consideramos nosotros como un trastorno de la menstruación. Y a mí me llama la atención porque cuando vemos el término de específicamente qué es una menstruación, me di a la tarea de buscar específicamente qué significaba, y la Real Academia Española dice menstruación, solo la acción de menstruar. El segundo término decía menstruo de las mujeres. La verdad que en lo particular a mí me dejó con más dudas que realmente soluciones o alguna clarificación de lo que significaba una menstruación. Pero el National Institute of Health tiene una prolongación un poquito más amplia de esto y dice: la menstruación o el periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Y en el esquema de la esquina derecha, pues ustedes van a darse cuenta que existe algo muy importante, que es cómo se ve la menstruación, qué es específicamente la menstruación. Y como tal, la menstruación genera múltiples fases, pero esas fases tienen que integrarse una con la otra. Es como una rueda de engranaje que no existe, no se mueve esa rueda si no se mueve el siguiente y siguiente y siguiente y la siguiente fase y la siguiente fase, con el objetivo de prevalecer este ciclo menstrual. Entonces, como tal, ¿qué es un ciclo menstrual normal? Hay muchas, habitualmente puede existir una duración habitual, que es uno de los componentes que integra la menstruación. Y nosotros vamos a ver que en el 37% de las mujeres reportan en algunos casos entre 26 a 28 días un ciclo habitual, y entre 22 a 32 días hasta en el 82% de muchas poblaciones que se han censado. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que para nosotros considerar un ciclo normal equivale a 28 días más menos 7 días, significa 28 más 7 días o menos 7 días. Si existe ese rango, es donde nosotros consideramos que es una menstruación normal. ¿Y cómo se calcula esto? Porque realmente hasta eso es importante. Y esto se va a calcular desde el primer día del flujo menstrual evidente hasta el día antes del nuevo flujo otra vez.
Y esto muchas veces puede ser lo que varía entre los 28 más o menos 7 días. Pero el otro componente importante de esto tiene que radicar específicamente en que no solo es ver esa hemorragia, no solo es ver esto. El ciclo femenino es más que eso, tiene que ver con una integración entre lo que nosotros llamábamos el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Significa que no solo existe esa estimulación del hipotálamo hacia la hipófisis que va a generar una alteración de los ciclos hormonales que va a permitir un crecimiento del folículo a nivel ovárico que estimula el grosor endometrial. ¿Cuál es el objetivo de estimular el grosor endometrial? Pues que en un momento dado, cuando exista una ruptura de ese folículo, el ovocito, que es la célula sexual femenina y que si se combinase con un espermatozoide, pues está formando un nuevo ser. Sin embargo, si esto no ocurre, pues hay una caída abrupta de esas hormonas que va a permitir que este tejido endometrial, que es el recubrimiento que está dentro de el útero, prácticamente se esté sujeto a ciertos factores de angiogénesis que van a permitir que estos vasos se constriñan y este tejido pues prácticamente se desfacele o se caiga en forma de menstruación. Pero al lado de todo ese ciclo menstrual también hay cambios hormonales que son precisamente lo que muchas veces dicta la conducta o cómo van a ir estas mujeres adoptando o literalmente reconociendo que ya están a punto de menstruar. Dicho sea de paso, pues muchas veces la menstruación, otro efecto que nosotros tenemos es cuánto debe de durar, porque eso es otro parámetro que evaluamos. Y cuando evaluamos esos parámetros, muchas veces nos ayuda muchísimo saber ese consenso de cuánto duró, cuánto me ha durado ese ciclo anteriormente, cuál fue el anterior a ese, cuánto le ha durado. Y nosotros sabemos que en promedio puede durar desde 2 hasta 7 días. Eso es lo que realmente para nosotros constituye un ciclo menstrual, una duración normal. Alrededor de más o menos de menos de 80 ml es lo que más o menos una mujer menstrua. En la mayor parte de los casos está asociado al dolor pélvico, conocido como dismenorrea, que esto es producto precisamente de las contracciones uterinas. Como decía que anteriormente, se generan una cantidad de factores que permiten que se constriñan esos vasos en el caso que no existe un embarazo, y esto obviamente hace que el riego sanguíneo al endometrio cese y eso hace que pues, se desfacele este tejido en forma de menstruación, y eso para evitar que la hemorragia sea mayor, el útero se contrae vigorosamente a especie de hacer como una presión. Simplemente es como cuando uno se corta, lo que habitualmente nos dicen es haga presión sobre la herida. Pues la presión en este caso está dado por las contracciones uterinas y esas contracciones uterinas van a permitir o van a disminuir la hemorragia paulatinamente hasta al momento que ya no exista ninguna y pues vuelva otra vez todo el ciclo normal hormonal a empezarse a dar. Por eso se considera que esta es cíclica y es como un signo de indemnidad del eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Del lado derecho me puse a buscar, y les voy a ser honesto, me puse a buscar específicamente ah, y me encontré un dato muy interesante que algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo sé si realmente calcular los 80 ml que he perdido, pues sea realmente 80 ml? Entonces, en algunos casos nos guiamos precisamente porque a pesar de que hoy existen las copas menstruales, que incluso tienen identificación de la cantidad de ml que puede salir, en algunos casos pues no son tal vez la forma que la mayor parte de las mujeres evalúan la cantidad de hemorragia, sino muchas veces estas pueden utilizar algunas toallas sanitarias o pues en algunos casos tampones. Entonces me di a la tarea de buscar algunas formas que son las más comunes que existen en el mercado y vamos a ver que más o menos una toalla sanitaria de noche puede absorber hasta 118 ml, que significaría eso, pues si una persona pues tiene ciertos accidentes o traspasa la ropa o simplemente la constancia del cambio,
de estas toallitas sanitarias puede generar que nosotros pensemos que esto ya no es normal si esta persona empieza a utilizar muchas más de lo que habitualmente estaba utilizando. Entonces es una forma de evaluar en el caso de que nosotros tengamos esta oportunidad de platicar con estas pacientes para saber realmente que esto es algo que no es prácticamente normal, si está excediendo la cantidad habitual de toallitas sanitarias o de tampones que está utilizando. Entonces, ¿qué importancia tiene la menstruación? Pues según el American College of Obstetricians and Gynecologists y la Sociedad Americana de Pediatría, el ciclo menstrual debería considerarse un signo vital, así tan importante como tomar el pulso, la respiración o la presión arterial, porque esto realmente nos dice a nosotros un estado, como decíamos, de la certeza de ese eje que está funcionando adecuadamente y nos va a permitir a nosotros saber si esta persona está teniendo a mayor cantidad de hemorragia o muy poca o incluso no está viniendo su menstruación, como para saber qué tipo de trastorno está orientado. Y esto es de mucha importancia para los que hacemos clínica, precisamente con el objetivo de nosotros poder evaluar a estas personas. Ahora bien, ¿en qué momento ocurre la menstruación y hasta cuándo? Porque eso es importante. Y pues tiene que definir algo muy importante y el rango normal de la que el aparecimiento de la primera menstruación varía de población en población. Es muy diferente la población, por ejemplo, latina, hacia los afroamericanos o los afrodescendientes, como a los asiáticos o incluso los europeos del norte o los europeos incluso del sur. Pero el rango habitual que desarrollan la mayor parte de niñas en el mundo está entre los 10 y los 16 años. Y esto para nosotros es de suma importancia porque esto genera un énfasis muy importante sobre el cuidado de la salud infantil. También tiene que ver con la alimentación correcta, porque se ha visto que en muchas ocasiones el sobrepeso o la obesidad puede generar que estas niñas desarrollen mucho tiempo antes de lo que correspondería. Y también se ha dado cuenta frecuentemente que estas personas, por ejemplo, que están siendo vulneradas o en algunos casos viven en víctimas, por ejemplo, de las guerras o de la hambruna, pues tienden a tener un retraso incluso muy grande de su menstruación. Y es por eso que en la mayoría de las jovencitas que han iniciado ciclos regulares, pues sí, en otras pueden también tardar hasta 2 años hasta ver ciclos regulares. Y esto tiene que ver porque en la adolescencia muchas veces las menstruaciones infrecuentes, ausentes, se deben usualmente a causas funcionales, que usualmente pueden estar precedidas por estados de estrés o incluso trastornos de alimentación o también hasta el ejercicio intenso. Pero pues también hay que considerar que también puede haber una inmadurez todavía relativa de ese eje hipotálamo hipoficiario ovárico que nos puede llevar a tener ciclos anovulatorios. Significa que no están ovulando todavía estas jovencitas. Y ahora nos vamos hacia el otro extremo, que es ya cuando el cese de la menstruación. La menopausia siempre es un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros consideramos la menopausia hasta el cese completo de un año de menstruaciones. ¿Qué significa eso? Que estas mujeres ya no ven en un año una menstruación y llegan a esa consulta. No he visto en un año una menstruación. Pues la mayor parte de estas mujeres la experimentan a los 50 años, sin embargo puede variar también de población a población, que está descrito entre los 45 y los 55 años de edad. Todo eso por debajo de esa edad se considera pues ser Vuelven a de trastornos menstruales. prematuro. Perfecto. Am, Ahora bien, para nosotros poder evaluar cuáles son estas anomalías o trastornos menstruales, pues nos vamos acompañando usualmente de algunos detalles como pues, ciertos acrónimos. Y la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, pues nos ha definido o nos ha proporcionado un acrónimo y este acrónimo se considera muy prudente para evaluar lo mismo, corresponde a algo que se llama el acrónimo PALM-COIN,
que el Palm Coin es porque va a corresponder a cada una de esas siglas específicamente con algunas causas per se de estos trastornos menstruales, como pueden ser la presencia de pólipos, adenomiosis, leiomiomas, malignidades, algunas coagulopatías, algunos trastornos ovulatorios, endometriales, algunas causas iatrogénicas y algunas que no se encuentran clasificadas. Pero ese trastorno como tal, precisamente menstrual, tiende a ser la segunda causa de consulta de ginecología. Y es porque nosotros tenemos que aprender a definir específicamente qué es algo normal versus algo anormal para poder nosotros guiar adecuadamente a estas pacientes. Entonces vamos a comenzar a desglosar cuáles son las causas. Y las causas per se pueden estar incluidos los pólipos endometriales, también pueden ser pólipos endocervicales. Los pólipos endometriales prácticamente son prolongaciones de tejido conectivo del mismo endometrio que se forman con algún compromiso vascular, glandular, fibromuscular, y estos en la mayoría pueden ser hallazgos, o sea, pueden ser hallazgos puramente incidentales, que al momento de hacer alguna ultrasonografía, al momento de hacer alguna evaluación, por vía, por ejemplo, vaginal, podemos encontrar algunos pólipos de tipo endocervicales y en la mayor parte de estos en ultrasonidos pólipos endometriales. Usualmente la gran mayoría, y le estoy diciendo precisamente casi el 98% de estos van a ser benignos, o sea, no tienen, o sea, son puramente algo que no va a causar malignidad. Sin embargo, pueden causar hemorragias y en una minoría de estos pueden tener algún contenido atípico y tener características algunas veces malignas. Por eso la mayor parte de estos, muchas veces hay médicos porque pueden corresponder a recomendar que podemos vigilar nada más si estas no están causando ninguna hemorragia, porque como les explicaba, puede ser un hallazgo incidental, ¿sí? O en algunos casos pueden sugerirle tratamientos medicamentosos, pero en la mayor parte de estos usualmente pueden considerarle la extirpación quirúrgica. ¿Cuál es el objetivo de la extirpación quirúrgica? Que muchas veces con la extirpación quirúrgica reduce las molestias de sangrados irregulares o de esos mismos trastornos y en algunas ocasiones también nos permite, pues obviamente, la evaluación histológica, significa la evaluación de ese tejido para definir que estos sean benignos o que tengan algún contenido atípico o maligno. Ahora bien, la adenomiosis pues precisamente es una enfermedad que se produce prácticamente cuando el tejido que normalmente recubre el interior del útero pues obviamente se desarrolla en la pared muscular. Significa que estas glándulas endometriales, que son las que prácticamente crecen con el ciclo menstrual, pues se desarrollan anormalmente dentro de la pared del miometrio, entre el músculo de la matriz. Y este tejido es desplazado y pues sigue actuando normalmente o responde específicamente a las hormonas del ciclo menstrual, se va engrosando, pero precisamente pues, no tiene a dónde salir esa sangre cuando esta termina el ciclo menstrual. Y entonces lo que hace es que se va degradando ese tejido y lastimosamente puede generar incapacidad del útero de contraerse vigorosamente para evitar ese sangrado. Entonces muchas de estas mujeres pueden quejarse de esos sangrados abundantes durante el ciclo menstrual asociados a mucho dolor. Y esto puede ser, pues obviamente, generar como tal que el útero se vaya agrandando y las menstruaciones se vuelven excesivamente dolorosas. Entre las opciones de tratamiento pueden variar usualmente desde medicamentos antiinflamatorios hasta medicamentos hormonales y en algunos casos pues obviamente se considera pues obviamente la histerectomía o la remoción del útero como parte de, el tratamiento definitivo para este tipo de entidades. Ahora, seguidamente vamos a ver la causa, pues, muchas veces más frecuente de la remoción del útero, que es la fibromatosis uterina o leiomiomas. Pues específicamente los leiomiomas o fibromas, pues son sine qua non, pues corresponden a lo mismo. Son fibromas que usualmente son tumores no cancerosos del útero, que a menudo aparecen durante los años fértiles. Usualmente
Hay hallazgos ya desde tan temprano como los 30 años, pero son muy poco probables encontrarlos en mujeres ya posmenopáusicas. ¿Por qué razón? Porque estos tumores responden a la cantidad de estrógenos y usualmente en la posmenopausia, que las pacientes cae abruptamente los niveles de estrógenos, pues estos dejan de crecer frecuentemente. Estos se les llaman leiomiomas o miomas y estos pues, no están asociados a un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierten en cáncer. Muchas mujeres pues tienden a tener fibromas en algún momento de su vida, sin embargo pues estos pueden ser que no sean sintomáticos, o sea, no me produzcan ninguna molestia como van a ser sangrados o dolor, ¿sí? Y pues muchas veces estos pueden resolverse solitos cuando estas mujeres llegan hacia pues, hacia el final o en la menopausia. Normalmente, el tratamiento de estas pacientes va a depender muchas veces del escenario clínico. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del sitio donde se encuentren, porque la mayor parte de estos van a ser intramurales. ¿Qué significa eso? Que van a estar dentro de las paredes o en el grosor del útero, en el músculo del útero, pero hay algunos que van a estar, pues obviamente, submucosos. Los submucosos significa que están casi por debajo del endometrio, pero estos son los que normalmente pueden causar cierta distorsión de la cavidad uterina y pueden estar asociados frecuentemente a pues, infertilidad, a esas mujeres que están teniendo, o sea, quieren planificar, quieren tener hijos y por alguna extraña razón no están quedando y no están quedando. Y cuando se evalúan, muchas veces estas pueden tener algún proceso, pues obviamente un fibroma submucoso que está distorsionando la cavidad y no permite la implantación correcta pues, de estos bebés. Y eso va a depender muchas veces, por eso ponía acá, del deseo de fertilidad y el de no de versus el no deseo de fertilidad, porque va a depender mucho el escenario en donde los encontremos y lo que nos está causando. Si es por una causa que la persona no está pudiendo quedar embarazada, pues va a ser muy diferente el tratamiento versus aquella que no está queriendo quedar embarazada. Hay pacientes que van a ser candidatas a tratamiento médico y hay pacientes que van a ser candidatas directamente a tratamiento quirúrgico, o sea, la remoción del mismo. Y ahora dentro del tratamiento quirúrgico, pues hay siempre una disyuntiva entre tratamiento por cirugía de mínima invasión versus al tratamiento convencional, que es la cirugía abierta. Esto pues obviamente va a depender muchas veces de la disponibilidad de los recursos, de la capacidad del cirujano para pues obviamente solventarla de la manera y la preferencia que éste pueda tener y lo que le ofrezca a la paciente dependiendo sus características y el deseo que esta paciente pueda tener. Luego, pues nos vamos a la parte que usualmente casi vemos más frecuentemente, que es aquel trastorno menstrual que nos dice o que nos hace pensar en algún efecto de malignidad. Aquí lo separé en dos opciones porque muchas veces la cavidad endometrial puede malignizarse y puede venir o provenir de una lesión premaligna que también nos puede causar hemorragias y estas hemorragias pueden darnos como lugar a tener algo que se llama las hiperplasias atípicas y estos pueden ser lo que si no damos un tratamiento adecuado pueden progresar precisamente al cáncer de endometrio. Pero usualmente este tipo de malignidad está asociado en un alto porcentaje a pacientes con obesidad. La obesidad, pues obviamente es un factor de que consideramos que se forman un exceso de estrógenos, que los estrógenos pues son lo que estimula precisamente el endometrio y esto puede generar a mayor cantidad de obesidad, mayor la probabilidad de que estas pacientes puedan desarrollar un cáncer de endometrio. Pero la mayor parte de estas sospechas siempre tienen que ser corroboradas con una biopsia endometrial. Y la biopsia endometrial es importante para diferenciar también en algunos tipos de cáncer de endometrio, porque no todos los cánceres de endometrio se manifiestan muy parecidos, pero no se tratan de manera similar, sino muchas veces hay algunos que podemos encontrar que tienen un potencial más agresivo que otros y esa es la razón por la cual nosotros, dependiendo de ese tipo de histología
o de tipo de tumor que es, vamos a considerar el abordaje ideal para estas pacientes. Y como les decía, pues el tratamiento va a depender muchas veces del escenario clínico de las pacientes, porque también hay estudios que nos permiten a nosotros considerar que si hay un tumor y esta paciente en algunos casos no ha concebido, no ha tenido la oportunidad de tener un embarazo, pues hay tratamientos que pueden darse con el objetivo de preservar esa fertilidad y que esta paciente pues cumpla ese deseo de fertilidad sin quitar pues obviamente el tratamiento oncológico ideal de esta paciente. Y si nosotros detectamos oportunamente este tipo de cáncer, la sobrevida estará por encima del 85%. Eso es una sobrevida bastante buena para un tipo de cáncer que si lo detectamos de manera temprana. Sin embargo, también hay una malignidad que no tiene que ver con un trastorno menstrual per se, pero sí nos puede generar como tal una idea de que existe algo mal y es el cáncer de cervix o el cáncer a nivel del cuello de la matriz. Y esto es porque la mayor parte de estas pacientes se pueden quejarse de hemorragias postcoito, significa hemorragia post relaciones sexuales. Sin embargo, también pueden quejarse de sangrados intermitentes, hemorragias intermitentes. Y esto es algo muy importante porque esta es una enfermedad que es altamente prevenible. Incluso la Organización Mundial de la Salud le ha apostado al, a que realmente el cáncer de cervix es el único cáncer que en lo particular se puede erradicar si nosotros trabajamos conjuntamente para el año 2030 con una estrategia que se llama 90-70-90. Significa que el 90% de todas las niñas deben estar vacunadas contra el virus del papiloma humano. El 70% de estas mujeres deben acceder a tratamientos para las lesiones y el 90% de estas mujeres tienen que tener un tratamiento definitivo para esto. Y esto es algo muy importante porque una citología o un Papa Nicolau es la estrategia costo efectiva que tal vez más nos ha impactado en términos de sistemas de salud, porque esto puede determinar de manera muy temprana alguna lesión para que nosotros podamos tratarla pues de manera pronta. Y es un ahí sí que un porcentaje alto de las pacientes que lastimosamente no acceden a los papanicolaos o a las citologías o a las evaluaciones ginecológicas, pues tristemente las encontramos en estadios avanzados, lo cual pues nos permite considerar que ya los tratamientos no son cada vez que nosotros encontramos una paciente en estadios avanzados, pues los tratamientos van a ser mucho más mórbidos, van a generar más consecuencias a largo plazo. Ahora bien, hay una parte que en lo particular pues, parece curiosa y son todos aquellos trastornos que tienen que ver con la coagulopatía. ¿Qué significa? Nosotros tenemos dentro de nuestra sangre factores que nos permiten hacer hemostasia o coagulación como tal. Y esto es lo que hace que no, por ejemplo, si en un caso nosotros tuviéramos un sangrado, pues no continuara ese sangrado porque realmente podría ser tener consecuencias muy graves si nosotros tenemos un sangrado que no para precisamente. Pero hay personas que pueden traer trastornos de la coagulación y entonces imagínense que hasta el 13% de las mujeres con menstruaciones abundantes puede tener hasta algún tipo de trastorno de coagulación y nosotros como clínicos estamos obligados a buscar todas esas opciones antes de descartar o guiarnos por algo o tener la certeza de algo más, porque incluso significaría que nosotros, si lo vemos en perspectiva, 1 de cada 10 mujeres que nosotros vemos en la consulta que llega por un trastorno de ciclo menstrual puede tener una coagulopatía. Y obviamente tal vez la coagulopatía más común es la enfermedad de von Willebrand, pero sin embargo hay pacientes con trastornos de la menstruación que, como decimos nosotros, deberíamos de considerarlo como un diagnóstico diferencial. Y pues la anticoagulación en algunas personas, que ya nos vamos al otro extremo, ya cuando se tratan a las pacientes con tratamientos anticoagulantes por trombos en las venas, trombos en los pulmones o una de esas consecuencias, muchas veces nosotros podemos generar
de manera, pues, digámoslo de alguna manera imprudente, podríamos generar que también se prolongue el tiempo de coagulación y esto pues en algunas pacientes va a generar un trastorno de la coagulación debido al consumo de algunos anticoagulantes. Pero también pueden haber de base pacientes que no hemos descubierto que tengan algún trastorno de la coagulación que no les permite pues obviamente como tal a considerar que estos pacientes tengan los factores que se requiere para la formación de estos prácticamente coágulos estables. Ahora bien, aquí es donde realmente la mayor parte van a tener, pues, o quizá puedan tener la mayor afinidad posible, que es un buen porcentaje. Yo diría, pues creería que tal vez hasta un 60-50% de las pacientes van a consultar por una disfunción ovulatoria. ¿Qué significa esto? Que normalmente pueden tener falta de ovulación o la ovulación anormal o irregular, lo cual en consecuencia me puede traer menos de 9 menstruaciones por año. Entonces algunas personas vienen y dicen, bueno, ¿qué pasa ahora? Ya no es abundante si ahora ya no viene como debería de ser. Y esto es que puede causar una irregularidad o falta de la misma, pero cuando muchas veces puede venir estas menstruaciones, muchas veces estas pacientes pueden quejarse de que viene, pero viene una vez muy abundante. Y eso pues obviamente a cualquiera de estas mujeres le va a causar alguna inconformidad o inquietud saber por qué no me viene 6 meses, pero cuando me viene 15, 20 días. ¿Ok? Y usualmente estas manifestaciones van a estar relacionadas pues obviamente con una ausencia de la producción que debería de ser predecible cíclicamente de la progesterona por el cuerpo lúteo. ¿Qué significa eso? En el ovario siempre se va a generar un cuerpo lúteo, que es lo que ese folículo que se rompió, queda pues obviamente el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, como comúnmente se le puede llamar también, que ocurre entre los 22 y los 35 días. Y si no se da un embarazo, pues este cuerpo lúteo se involuciona de nuevo y se queda pues latente para toda la vida. Y entonces, algunas pacientes con estas disfunciones ovulatorias crónicas, pues van a estar asociados en la mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico. Pues en algunas ocasiones es tal vez el síndrome más sonado o que en algunas ocasiones pues más pueden estar asociadas a alguna de las pacientes, pero también no solo es el único síndrome que puede tener alguna disfunción ovulatoria, también puede haber un exceso de algunas hormonas que también pueden literalmente apagar el ciclo menstrual y estas pacientes pues, quedarse sin menstruar, que también puede ser un exceso de la prolactina, que es una hormona precisamente que si lo vemos en perspectiva está muy frecuente relacionada con la producción de leche en aquellas pacientes que han estado embarazadas, pero también se secreta pues obviamente a nivel central en nuestro cerebro, en una glándula, y esta pues, puede generar en algunos casos que el exceso de la producción de esta puede literalmente causar que pues, no venga la menstruación. También algunas disfunciones hipotalámicas hipoficiarias, significa que donde están esas dos glándulas que estábamos platicando en el cerebro, también puede generar alguna disfunción y esto en algunas condiciones puede generarnos que estas personas puedan pues, literalmente no menstruar. Y luego pueden haber aquellas causas que hasta uno puede ser que no las asocie muy frecuentemente, pero son todas esas causas como por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Que depresión, el uso de ciertos antidepresivos, que son usualmente los antidepresivos cíclicos, el consumo de litio, ¿verdad? Que pueden generar que estas personas puedan tener ausencia de su menstruación, pero también el ejercicio excesivo, todas aquellas atletas de alto rendimiento pueden también tener disfunción ovulatoria, significa que no ven su menstruación, pero puede llegar a ser por el ejercicio excesivo. En aquellas personas que también han perdido excesivo peso o de manera abrupta, pues también pueden generar muchas veces esta pérdida como tal. Algunos fármacos, ¿verdad? Como los que tienen estrógenos o progesterona, una enfermedad, pues obviamente como la anorexia, que estas personas dejan de consumir alimentos con el objetivo de disminuir su peso,
Y entonces esto puede generar que en algunos momentos estos tengan una desnutrición bastante severa y pues estar de la mano de la disfunción ovulatoria. Ahora también el estrés pues obviamente hoy en día es algo muy común, pues cada vez vemos más personas, no solo simplemente diciendo estoy estresada, sino simple, ya tienen más tareas, más situaciones que les hacen más compleja su vida diaria. Y pues creo que la pandemia también nos trajo más estrés a nuestras vidas y yo creo que esa es una de las razones por las cuales en algunas ocasiones puede ser una de las causas de la disfunción ovulatoria. Y algunos desórdenes mentales pueden generar esto, pues lastimosamente hay desórdenes mentales que también pueden alterar ese eje hipotálamo hipoficiario ovárico que en algunas ocasiones puede generar este problema. Y usualmente estos desórdenes mentales también están asociados al consumo de algunas drogas, ¿verdad? Obviamente drogas recreacionales, no les digo drogas farmacológicas, o sea, prescritas, sino muchas veces estos desórdenes mentales pueden estar asociados a eso. Ahora bien, la causa endometrial, como decimos nosotros, es todo eso, ese recubrimiento, el endometrio es todo ese recubrimiento interno del útero, pero la causa endometrial es prácticamente un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Que después de que buscáramos las otras causas anteriores y no encontrásemos una causa directa asociada a las anteriores, pues uno puede considerar como el endometrio como una disfunción. Y es cuando no existe otra causa identificable, pero que el mecanismo nosotros podamos considerar que tiene un origen primario en el endometrio, podría ser una de esas opciones. Pero hay teorías muy variadas en la cual consideran que existe una deficiencia, como se los dije, en esos factores que hacen que se constriña esos vasos, pero pues que incrementen otras sustancias vasodilatadoras, o sea, que abran esos vasos y que no permitan que se constriña adecuadamente los vasos sanguíneos para detener la hemorragia. Entonces, esto es lastimosamente es el diagnóstico más difícil de concluir precisamente porque nosotros no tenemos muchas herramientas para poder determinar o para poder considerar este diagnóstico como algo pronto o oportuno. Pero hay algunos estudios que pueden estar direccionados a que puede ser relacionado también con algunas infecciones subclínicas, con unas enfermedades de transmisión sexual, específicamente con la clamidia trachomatis, que es una bacteria que precisamente es de transmisión sexual. Ahora bien, la causa iatrogénica significa que o que pues yo hago de manera pues, errónea. Y estas pueden ser por el consumo de algunos medicamentos, específicamente los anticonceptivos, ¿sí? Cuando hablamos de iatrogénico, incluso pues, es muy frecuente escuchar que hay personas que pueden utilizar como decimos, la píldora del día después o la píldora de emergencia y de manera iatrogénica pues están causando algunas anormalidades del trastorno del ciclo menstrual y estos pues obviamente pueden causar un sangrado uterino anormal y es porque usualmente está asociado a anticonceptivos hormonales. Estos pueden provocar manchados en algunas ocasiones de poca cuantía, si algunas veces es más frecuente que si estas personas olvidan alguna toma o varias tomas, pues cada vez puede ser más frecuente que tengan esos manchados. En el caso de aquellas pacientes que optan por los dispositivos intrauterinos, significa las T de cobre o T de hormonales, pues estas pueden causar algunos sangrados intermenstruales, pero de escasa cantidad y usualmente es muy frecuente encontrarlo en los primeros ciclos post-inserción. ¿Qué significa eso? Que usualmente, paulatinamente, a medida que avanzan estas pacientes con el uso de estos dispositivos, pues esto cada vez es menor. Solo disculpe. Ahora, las causas no clasificables, pues usualmente son las que no podemos englobar en alguna de las causas anteriores, pero precisamente esto nos puede dar no nos dan de manera concluyente y usualmente están asociadas a aquellas infecciones crónicas como las endometritis, que
dentro del útero hay esa, esa infección. Algunas malformaciones arteriovenosas son unas comunicaciones que se hicieran de manera errática, o sea, que no son normales, y se comunica una arteria con una vena y precisamente pueden hacer que exista pues, ciertos sangrados. Y la hipertrofia endometrial significa que crece demasiado el grosor del endometrio, que en algunas ocasiones estas glándulas pues tienden a ser muy grandes, muy gruesas, y eso pues va a generar en algunos casos más sangrado, pero usualmente de todo. Esto es lo menos probable, por eso usualmente las no clasificables son aquellas que literalmente se quedan sesgadas o arraigadas es hacia otra orientación, porque muy probablemente el 99% de los trastornos de la menstruación van a estar enfocados precisamente a las anteriores, opciones que tenemos nosotros para considerar antes de darle un título a una hemorragia, a un trastorno menstrual no clasificable. Entonces, a manera de conclusión, para nosotros el ciclo menstrual debe considerarse, como se lo dije, un signo vital, ¿sí? Ahora, el ciclo menstrual normal siempre va a representar una relación compleja entre las hormonas, todos los acontecimientos fisiológicos que se llevan a cabo desde nuestras dos glándulas, el hipotálamo y hipófisis que están en el cerebro, con los ovarios y el útero. Y todo esto es a raíz o en favor de prevalecer una posible gestación. Y esto es todo lo que hace el cuerpo mes con mes, es precisamente tratando de considerar que en algún momento esta paciente puede estar preparándose para una posible gestación. Y un ciclo menstrual pues, regular nos va a confirmar pues, en la mayoría de los casos, la normalidad de una paciente, tanto en el aspecto físico-sexual, que eso para nosotros es sumamente importante porque es lo que esas personas, pues obviamente, expresan como tal. Y obviamente nos va a permitir que si nosotros tenemos algo normal, toda una serie de condiciones de salud que podrían afectar pues tanto la futura salud sexual y reproductiva de estas pacientes a largo plazo, porque recuérdense que no solo las menstruaciones es de las mujeres adultas, sino son de las mujeres jóvenes, de edad media y pues obviamente de las adultas, ¿verdad? Entonces todo aquello que nosotros consideremos anormal, pues es una de las razones por las cuales deberíamos de consultar. Y cuando uno se consulta, pues precisamente puede tomar una decisión o una pronta decisión que nos va a permitir a nosotros integrar todo aquello que queremos con lo que habitualmente consideramos que sea correcto para cada una de estas pacientes. Y lo más importante de todo es individualizar cada caso, porque no todas las personas son elegibles para X o Y o Z tratamiento. Hay personas que van a verse favorecidas por una y otras que no se van a ver favorecidas de este tratamiento, y entonces esa es la razón por la cual esto no es como una receta de cocina, sino simplemente debemos de individualizar a cada una de estas pacientes para que obviamente la respuesta a cada una de nuestras inquietudes pues se vea resuelta de la mejor manera. Entonces, dicho sea de paso, pues agradezco a todos y pues muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar, y pues damos lugar a poder responder a alguna de estas preguntas. Gracias, Eric. Gracias por tu excelente presentación. Yo creo que aportó bastante información a nuestra audiencia, a las pacientes que se conectaron, a las mujeres que se conectaron hoy. Bueno, también vimos algunos hombres. Hay algunas dudas, hay algunas preguntas acá. Una es si la vacuna COVID puede causar irregularidades menstruales o afecta la menstruación. A la fecha no se ha determinado que la vacuna de COVID de ninguna de sus presentaciones tenga alguna alteración precisa del ciclo menstrual, porque la verdad que esta es una vacuna que lo que hace es tratar de montar una respuesta inmunitaria para evitar obviamente la exposición o tratar de evitar
que estas personas se infecten y obviamente, pues obviamente los cuadros más agresivos de la misma. ¿Ok? Dice, si no me viene la menstruación, o sea, la menstruación tiene que venirme en la misma fecha para considerar que sea regular una persona. No, Eso no quiere necesariamente. decir que me tiene que venir el 20 de mayo, el 20 de junio, el 20 de cada mes, o si se va atrasando 2 o 3 días, eso ya se considera irregular. No, mientras esté en ese parámetro que nosotros consideramos de 28 más menos 7 días, significa, puede ser que tenga 21 días, puede ser que tenga 35 días del último ciclo menstrual, todavía se considera de normal, o sea, significa que no necesariamente tiene que ser que todos los 28 tiene que venir, puede ser que venga un día antes, 2 días después, 3 días antes, pero mientras se mantenga en ese rango preciso, consideramos que eso es una menstruación normal. La otra es, como consideramos y les platicaba, es la duración del mismo y la cantidad de hemorragia, porque normalmente puede haber días en que algún mes le venga y le dure 2 días, 3 días y el otro le dure 5 días, pero todavía consideramos que sea normal. Y como decía, la cantidad. Pues obviamente la cantidad es muchas veces una manera subjetiva de evaluarlo, es con la cantidad de toallitas sanitarias o de tampones que esta persona puede utilizar, o si utiliza la copa menstrual, pues nosotros podemos determinar, o ella muy fácilmente puede determinar cuánto ha salido de sangrado. Dice que anteriormente la menstruación me duraba 7 días, pero ahora empecé a utilizar un método anticonceptivo y me dura 3 días. ¿Eso ya es un trastorno de la menstruación? ¿Es normal o por qué pasó? No se considera un trastorno de la menstruación porque estás consumiendo pues un tipo de anticonceptivo. Los anticonceptivos usualmente van a ver que la mayor parte, dependiendo del que están utilizando, pueden ser de diferentes tipos. Estos pueden venir de 21, de 28 tabletas y usualmente van a ir en respuesta a que estas pacientes van a tomar una dosis regular de estas hormonas y usualmente van a tener una parte que se considera nosotros el placebo, que en esa ocasión estas pacientes no están recibiendo hormona. Y eso realmente, eso es cuando les viene su menstruación. Comúnmente, si estas personas están dentro de ese cuadro clínico y están consumiendo estos anticonceptivos, consideramos que esto es un ciclo, pero que está siendo una forma como de mímica del ciclo menstrual. Y eso va a generar que consideremos que sea normal, secundario, que está consumiendo estas pastillas anticonceptivas. ¿Por qué duele o por qué es el dolor cuando viene la menstruación? ¿Y qué se puede hacer cuando el dolor es excesivo? Especialmente en esas pacientes jovencitas. Yo siempre hago esta analogía y a mí me gustó muchísimo esta analogía muchas veces. Si alguna vez han tenido la oportunidad de haber platicado con alguien que tuvo algún tipo de infarto, eh, el tejido, precisamente cuando ya empieza a no considerarse que no se ha implantado y está preparándose para la menstruación, van a jugar un papel muy importante, unas moléculas que se llaman las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas lo que hacen es que esos vasos le tratan de reducir o sea, como por decirlo, ponerle el dedo o de reducir el lumen de esos vasos sanguíneos, evitando que siga el riego sanguíneo. Y entonces eso lo que hace es que ese tejido del endometrio ya no le llega sangre. Entonces, usualmente, eso es lo que hace que se descame y para evitar esa hemorragia excesiva, el útero lo que hace es contraerse de manera vigorosa. Esa es la razón por la que duele y a eso es lo que nosotros conocemos como dismenorrea. Usualmente hay ciertos como estrategias que se pueden utilizar para prevenir el dolor. Y usualmente es que estas personas que ya saben que les va a venir su menstruación, usualmente les dan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, usualmente antes y durante la menstruación, para evitar que estas personas pues tengan más dolor excesivo. ¿Ok? Súper. ¿Qué pasa si me tomo más de 4 pastillas de emergencia en un mes?
Yo en ese caso, pues yo le consideraría que es una persona que, pues, 4 pastillas en un mes de emergencia, yo considero que debería de acudir a un médico para considerar un método, pues, definitivo, un método, pues, obviamente con el objetivo de evitar estos, porque las emergencias, pues, no es que sucedan todos los días, o sea, las emergencias es algo que es una eventualidad, pero no creo que 4 en un mes sea una emergencia siempre. Eso ya significa que hay algo que no estamos haciendo correctamente. Entonces creo que se va a ver beneficiada de optar por un método, pues obviamente a largo plazo, que nos permita pues estar más tranquilos. Sí, una emergencia es una violación, o bueno, Exactamente. se rompió un condón o alguna cosa así, ¿verdad? Pero no que 4 en un Eh, mes tenga. sí, eso ya es más rutina. Dice, los anticonceptivos inyectables o los implantes Yadel pueden producir alteraciones de la menstruación. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos subdérmicos, que es el llamado Yadel, usualmente están hechos a base de levonorgestrel, que es una hormona puramente progestágeno. Estos usualmente están asociados precisamente a que estas pacientes no van a ver su menstruación secundario a que solo están recibiendo esta progesterona. Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces pueden ver, o sea, estos pacientes pueden observar que su ciclo menstrual deja de prevalecer, o sea, deja de existir. Va a depender ahora de los inyectables, va a depender de qué tipo, porque existen algunos combinados, significa que tienen estrógeno y progesterona, que estos usualmente son los mensuales y estos sí pueden observar comúnmente que su menstruación viene. Pero, por ejemplo, ahora en los que están hechos a base de progesterona, que usualmente es la Depo-Provera, usualmente es el trimestral, estos comúnmente, estas pacientes van a ver que se les va a ir, pues obviamente su menstruación. Literalmente, como coloquialmente decimos, se va a ir la menstruación. Hay una paciente que tiene 37 años y desde noviembre pues ya no le bajó la menstruación, solo pone aquí que le han hecho estudios, pero su periodo pues no baja, tiene 2 hijos, le hicieron, eh, habla así, Pomeroy, eh, y sus ciclos habían sido regulares, pero su cuadro hormonal en teoría está sin problemas. ¿Cuál podría ser aquí la causa? Pues sería de evaluarla, ¿no? Esa es una de las razones, o sea, es muy, pues tendríamos que individualizar el caso porque realmente saber que todo esté normal, pues no sabemos realmente porque no tenemos la certeza ahorita de ver sus laboratorios y verla a la paciente. Entonces es muy complejo poder decir qué es lo que está pasando. Sin embargo, yo considero que lo mejor sería evaluar a la paciente con el objetivo de integrar tanto su cuadro clínico como, pues obviamente, como bioquímicamente está esta paciente. Este es común que a veces lo veamos. Tengo 42 años, estoy saliendo de un proceso de quimioterapia el 11 de marzo y ya no vi la menstruación desde hace un par de meses. Y he tenido calores y siento que agarro fuego desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué puede ser? Bueno, eso es una muy buena observación, ¿verdad? Porque la mayor parte de agentes de quimioterapia están destinados precisamente a todas las células que van a generar cíclicamente cambios, o sea, cambios bastante drásticos. Y usualmente las gónadas sexuales, que pues en este caso son los ovarios, también tienen células que comúnmente se van cambiando mes con mes. Por eso es que viene la menstruación. Entonces, cuando están utilizando quimioterapia, muchas veces estas pacientes se van a inducir como en una menopausia. Significa que estas pacientes van a dejar de ver su menstruación precisamente porque estas células no están creciendo y entonces estas células también son las que producen los estrógenos y comúnmente son las que nosotros vemos que se quejan de calores, de bochornos, que son los llamados, pues obviamente, síntomas vasomotores. En algunas ocasiones, dependiendo de cómo están estas pacientes pueden volver a ver su menstruación al cabo de más o menos de 3 a 6 meses. Entonces yo sería de la idea de que habría que evaluar a esta paciente con el objetivo de ver cómo están sus niveles hormonales para considerar realmente si esta paciente pues está en una menopausia prematura o una menopausia secundaria a la inducción por quimioterapia. ¿Es seguro utilizar las copas menstruales? ¿Hay algún efecto adverso?
Pues seguro están dentro de las opciones para las pacientes. Seguro tiene que ver más con que la persona esté en la capacidad de poder colocarla adecuadamente, porque realmente tiene su técnica, ¿sí? Si nosotros revisamos la técnica, pues es una técnica que en lo particular hay que tener cierta habilidad. Yo siempre le digo que no es para todas las personas. Si no tienen esa habilidad para colocarla, pues creo yo que no sería la forma idónea, pero aquellas pacientes que pues, de alguna manera han logrado esa habilidad, creería que son muy seguras para ellas, ¿verdad? Y lo más importante es que como también es un dispositivo, considero que la higiene de estos pues sí es algo muy importante. Entonces yo creería que usualmente siempre venden los sets de varias copas para estarlos cambiando y se esterilizan para que esto se mantenga lo más higiénico posible. ¿Es normal que las mujeres adolescentes, 12, 14 años, sean irregulares? ¿O tienen que ser así puros relojitos que siempre les tiene que venir cada mes? Muy buena pregunta, porque realmente eso, nosotros cuando revisamos incluso en las pacientes adolescentes, todas aquellas adolescentes que usualmente ya tuvieron su menstruación y que la ven regularmente, probablemente van a seguir de esa manera, pero hay algunas adolescentes que tienen su menstruación y luego en 2 o 3 meses ya no la tienen, y muchas de estas mujeres pueden ser que ese sangrado sea, pues, o la falta de ese sangrado, pues usualmente sea todavía algún grado de inmadurez relativa de ese eje hipotálamo, hipoficiario y ovario, y pues obviamente eso va a generar que en algunas ocasiones estas pacientes todavía no tengan ciclos de ovulación y eso puede generar la causa de por qué estas mujeres no ven todavía. Comúnmente al cabo de que estas pacientes han desarrollado un buen porcentaje, yo diría que hasta el 80% de estas jovencitas, después de 2 años ya empiezan a tener ciclos menstruales regulares. Ahora, si después de eso de estar teniendo ciclos regulares y ahora empiezan a presentar ausencia de ciclos o aumento de hemorragias, pues ahí hay que considerar la evaluación de estas jovencitas para que nosotros podamos pues dar con un diagnóstico certero y el oportuno tratamiento de estas jovencitas. Dice, hay una paciente de 49 años, 6 embarazos, que desde hace algún tiempo ha empezado a tener menstruaciones más abundantes. Dice que 3 paquetes de toallas nocturnas, tiene que dormir con pañal porque si no se mancha y se tiene que levantar en la noche a cambiarlo y demasiados coágulos. ¿Cuál podría ser la causa y qué hay que investigar en estos pacientes? En estos pacientes hay que individualizar, pues hay una causa muy frecuente, que la causa, tal vez incluso las dos causas más frecuentes podría ser incluso la adenomiosis o la miomatosis uterina. Pues obviamente hay que individualizar cuál es la causa de estos. Sin embargo, también hay que evaluar a estas pacientes para descartar, como les decía, alguna lesión a nivel del endometrio, porque no es costumbre ver que estas pacientes utilicen pañales en las noches, tengan coágulos abundantes y que esto pues va a generar que estas personas consideren que esto sea normal. Yo considero que ahí sí hay que evaluar a las pacientes, pero pues, esta certeza clínica que podemos tener es lo que nos va a permitir a nosotros dar un diagnóstico certero en estas pacientes. Tengo 60 años y desde los 50 no veo la menstruación, pero hace 3 meses la empecé a ver. ¿Eso es normal? No, definitivamente no es normal. Eso ya es una entidad que se llama hemorragia posmenopausia. Y la hemorragia posmenopausia es una de esas entidades que debe tener una visita pues, considerablemente rápida hacia su ginecólogo para descartar pues, cualquier proceso de malignidad. Como les decía, en el cáncer de endometrio puede ser una opción. Sin embargo, también hay otras causas también en adultas mayores, como la atrofia del endometrio. Significa que es tan delgadito que puede sangrar, pero nosotros siempre debemos de descartar algún proceso maligno en el endometrio antes de considerar que esta sea la opción, que la atrofia. ¿Ok? ¿Las emociones pueden afectar el ciclo menstrual?
Definitivamente, las emociones es algo que puede afectar el ciclo menstrual, tanto el estrés, pues obviamente el cansancio, la fatiga, todas las emociones de alegría, llanto y todo eso pueden afectar definitivamente esto. Porque recuérdate que eh, nosotros somos, por decirlo de alguna manera, organismos que nos manejamos muy frecuentemente con hormonas y cuando hablamos de hormonas pueden haber hormonas que son, pues, afectar muchas veces estos ciclos y en algunos casos puede generar que altere también los ciclos como menstruales en las mujeres. Por eso usualmente el estrés, la tensión puede generar trastornos incluso, por ejemplo, o favorecer, por ejemplo, la obesidad, pues en algunos casos por un exceso de cortisol, producto pues obviamente del mismo estrés. ¿Ok? ¿El síndrome de ovario poliquístico puede dar alteraciones en la menstruación? El síndrome ovario poliquístico como tal se va a caracterizar por esa presencia de amenorrea, significa que no le viene la menstruación, o oligomenorrea, significa que tiene menos de 9 menstruaciones por año, pero usualmente está asociado a un exceso de insulina, a ciertos procesos de inflamación y a un exceso de andrógenos, que los andrógenos pues, son hormonas que están asociadas muy frecuentemente a los hombres y entonces usualmente estas mujeres se pueden quejar de, pues obviamente, el aparecimiento de vellos faciales tipo barba, alopecia, que se les empieza a caer el pelo, ¿verdad? Y entonces eso puede generar mucha inconformidad en estas pacientes y esa es la razón por la cual consultan. ¿Ok? Súper, pues yo creo que ya respondimos la mayoría de preguntas. Muchas tuve que hacer Síntesis. síntesis o juntarlas, porque muchas se parecían, pero la respuesta sabía que iba a ser muy parecida para algún grupo de preguntas. Creo que la mayoría de la audiencia está muy contenta con el tema. Se resolvieron muchas dudas. Felicitarte por tu plática, aprendimos un montón y creo que nos seguiremos viendo con estos webinars de Íntegra. Los temas relacionados con la mujer pues siempre son muy interesantes y aquí estaremos. Muchas gracias a todos por conectarse. Feliz noche. Feliz noche y muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.